Bienvenidos. El día de hoy vamos a analizar un periodo fundamental en la historia económica de Chile, las reformas estructurales que sentaron las bases de su modelo de desarrollo moderno. Este análisis abarca 7 áreas clave para entender la transformación de la economía chilena. Primero, veremos la gestión ambiental y su conflicto entre regulación y mercado. También veremos la reforma comercial y la apertura de la economía al exterior. Veremos también la reforma financiera y la crisis bancaria. Cuarto, la autonomía del Banco Central de Chile y la lucha contra la inflación. Quinto, la reforma a las pensiones con el sistema de capitalización individual. Por sexto, veremos la evolución del mercado laboral hacia la flexibilidad y finalmente la política social chilena abordando pobreza, necesidades básicas y desigualdad, aunque este no es el orden estricto. Comencemos. Cuando hablamos del milagro económico chileno, la historia no comienza con prosperidad, sino con un profundo quiebre. A finales de los años 60, Chile era un país dividido, con visiones económicas totalmente opuestas. Esta polarización no permitía la continuidad de ninguna política, lo que hacía imposible el desarrollo. La crisis de estas visiones culminó entre 1970 y 1973 con la interrupción democrática. El punto de partida fue una economía aislada. Imaginemos un país aislado, casi completamente dependiente de un solo producto. Esa era Chile a principios de los 70. La economía era fundamentalmente cerrada. Piensen en esto. La tasa promedio de aranceles a la importación era de un altísimo 100.5%, con una dispersión que iba desde 0 hasta un increíble 750%. En esencia era casi imposible importar y competir. Además, el país era casi monoexportador, con el cobre representando más del 80% de todas las exportaciones. La incertidumbre sobre el derecho de propiedad en ese periodo solo empeoró el panorama. Las reformas económicas que se iniciaron a mediados de los 70 cambiaron paulatinamente el país. Fueron transformaciones profundas que sentaron las bases del modelo actual. Primero, ordenamiento de las finanzas públicas. Se puso la casa en orden fiscalmente. Segundo, la apertura de la economía. Se eliminaron las barreras que asfixiaban el comercio. Tercero, creación de una nueva institucionalidad. Esto incluyó un nuevo sistema de administración de fondos de pensiones y una reforma laboral. Estas reformas se consideran perdurables, habiendo sobrevivido la recesión de 1982 y 83 y el cambio de régimen político. Con el retorno a la democracia en 1990, las políticas se profundizaron. Se impulsó la apertura externa con más reducciones arancelarias y acuerdos comerciales. Un factor clave inexistente antes de 1999 fue el fuerte impulso a las concesiones de obras de infraestructura, como carreteras, aeropuertos, con la participación privada. El periodo entre 1984 y 1998 fue uno de los mejores en la historia económica reciente de Chile. El crecimiento promedio del Producto Interno Bruto, que es el valor de todo lo que produce un país, alcanzó el 7% anual. Esto catapultó al ingreso per cápita, situándolo entre los más altos de América Latina. Las mejoras no fueron solo económicas. Los indicadores sociales mostraron un salto, primero, en la esperanza de vida, que pasó de 64 a 75 años. Segundo, la mortalidad infantil se redujo drásticamente. Tercero, la cobertura de agua potable urbana pasó del 66% al 99%. Un logro monumental en los 90, facilitado por un Banco Central Autónomo, fue la reducción sistemática de la inflación. En 1973, la inflación llegó a un máximo de 508%. En el 99 fue de solo 2.3%, la más baja en más de 60 años. Felipe Larraín, junto a Rodrigo Vergara, señalan que a pesar de este éxito, la tarea del desarrollo está inconclusa. El país mantiene una alta dependencia de los recursos naturales y un punto crucial, más del 20% de los chilenos aún vivía en la pobreza a finales de los 90.
El gran desafío en la década de los 70 fue la inflación. Sebastián Edwards destaca que Chile usó prácticamente todos los enfoques antiinflacionarios posibles en su camino para eliminar la inflación, que llegó a ser cercana al 700% en el 73. El proceso duró más de 20 años. El objetivo tras la hiperinflación del 73 fue claro: reducir los precios. El enfoque gradualista del 74 al 75, este inicialmente aplicó una estrategia cautelosa por la preocupación de los costos sociales. Aunque hubo mejoras fiscales significativas, no fue suficiente. El programa de shock de abril del 75 aplicó una reducción drástica del gasto público, política monetaria restrictiva y una reforma fiscal que incluyó el fundamental impuesto al valor agregado. Este primer intento tuvo un problema grave. La política cambiaria era una indización a la inflación pasada, es decir, el valor del peso se ajustaba en función de lo que los precios habían subido antes. Esto creó un círculo vicioso. La inflación y la devaluación se retroalimentaban. La gente sabía que si subían los precios, el tipo de cambio aumentaría también. Con el fracaso del primer enfoque, las autoridades cambiaron la estrategia a partir del 78. Usar el tipo de cambio como ancla nominal. La premisa era simple: una tasa predeterminada de devaluación o una tasa fija frenaría los aumentos de precios. Se adoptó una tasa fija de 39 pesos por dólar a partir del 79, anunciada como indefinida. Un detalle importante es que no se recurrió a controles de precios o salarios, pero de forma contradictoria se mantuvo una indización salarial obligatoria basada en la inflación pasada. El programa se vio complicado por la entrada masiva de capitales extranjeros que financiaron un creciente déficit en la cuenta corriente. La abundancia de dólares en el mercado hizo que el valor real del peso chileno se apreciara de forma significativa. En 1982, esta situación se volvió crítica, llevando a la pérdida de reservas y a una profunda crisis bancaria. El intento de estabilización con tipo de cambio fijo tuvo que ser abandonado. Los análisis mostraron que el sistema careció de credibilidad y que la falla se debió a la aplicación de políticas incoherentes. A partir del 85, Chile adoptó una estrategia más sólida, enfocada en tres principios. Primero, una banda cambiaria móvil, ajustando el tipo de cambio para evitar la sobrevaloración, pero sin la rigidez de la indexación del pasado. Segundo, gradualismo antiinflacionario, eliminar la inflación poco a poco. Tercero, metas de tasas de interés. El Banco Central usó la fijación de metas para las tasas de interés como su herramienta principal para reducir la inflación. Para manejar la gran cantidad de capitales extranjeros que entraban, se impusieron controles sobre el ingreso de capitales conocidos como encajes. Esto funcionó en el corto plazo dando independencia monetaria, pero según el análisis no afectó el valor de equilibrio de las tasas a largo plazo, por lo que su impacto fue limitado. A pesar de los desafíos y los fracasos iniciales, el camino demostró la dificultad de controlar definitivamente la inflación. El éxito final a fines de los 90 se basó en la coherencia de las políticas y la credibilidad del Banco Central. El giro económico en Chile requirió primero que todo redefinir el papel del sector público. A principios de los años 70 el país experimentó una visión radicalmente opuesta. El gasto público se expandió de forma inaudita, lo que culminó en el 73 con el mayor déficit de la historia, superando el 30% del Producto Interno Bruto. Además, el Estado controlaba una enorme porción de las actividades productivas. El cambio que siguió fue un ajuste drástico, enfocado en la estabilización macroeconómica. Este ajuste fiscal se apoyó en tres pilares fundamentales. Primero, se produjo una reducción masiva del gasto público, lo que implicó la eliminación de subsidios fiscales que llegaban a ser cerca del 10% del PIB. Segundo, se hizo una reducción de la nómina salarial, disminuyendo el personal y los salarios reales del sector público. Tercero, se contrajo de forma profunda y sostenida la inversión pública, especialmente después del programa de shock de 1975. La combinación de estas medidas transformó ese déficit histórico de más del 30% del PIB en el 73 a un superávit continuo entre el 76 y el 81. Un elemento crucial en este proceso fue la reforma tributaria del 75. Estuvo dirigida primero a corregir los efectos de la inflación,
Segundo, a eliminar regímenes especiales y crucialmente a implantar el impuesto al valor agregado. El IVA se convertiría en el principal pilar de la recaudación tributaria chilena, llegando a representar cerca del 50% de los ingresos fiscales. A esto se sumó un cambio institucional radical en el 75 con la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. Esta ley es fundamental para entender el manejo prudente de las finanzas públicas chilenas hasta el día de hoy. O bueno, por lo menos hasta que se publicó el libro en el que me baso para hacer este video. La Gran Depresión del 82 tuvo un impacto devastador en las finanzas públicas. A los problemas de la recesión se sumaron los costos de la reforma previsional de 1981 y el llamado rescate bancario. La transición al nuevo sistema de capitalización individual administrado por el sector privado generó un déficit fiscal transitorio significativo. Esto se debió a que el Estado debía seguir pagando las pensiones antiguas sin recibir las nuevas cotizaciones, lo que ejerció una gran presión. Además, para evitar el colapso financiero del sistema, el Banco Central asumió pérdidas inmensas al apoyar y comprar carteras de bancos en liquidación. Esto se conoce como el déficit cuasi fiscal. En los años 90, la senda del superávit fiscal se retomó y el país experimentó una fuerte expansión del gasto público, especialmente en áreas sociales. Aunque la economía mantuvo superávit hasta 1997, la posterior recesión y el aumento del gasto previo llevaron a un déficit en el 98 y el 99. Un problema persistente en esta década fue el déficit cuasi fiscal del Banco Central, que se arrastraba desde el rescate bancario. A esto se sumó el costo de la esterilización del ingreso masivo de capitales. Para controlar la inflación, el Banco Central tuvo que emitir deuda interna para retirar dinero de la circulación. El costo de esta deuda interna era mayor que el rendimiento de las reservas internacionales que se adquirían. Un gasto que para 1998 equivalía a una deuda del Banco Central de más del 30% del PIB. Las reformas estructurales del modelo chileno no habrían sido posibles sin un cambio fundamental en la propiedad de las empresas. Hacia 1973, el Estado chileno controlaba casi 600 empresas, generando el 39% del PIB. La privatización fue una consecuencia necesaria de la decisión estratégica de devolver al sector privado la responsabilidad principal del desarrollo, limitando el rol del Estado, principio de subsidiariedad. El economista Dominique Achete divide el proceso privatizador en tres grandes etapas. La primera etapa, 74 al 83, se enfocó en la devolución y la venta con deuda. Primero, unas 325 empresas intervenidas ilegalmente fueron devueltas gratuitamente a sus dueños originales. Luego, en la fase de venta, el objetivo principal fue maximizar el precio, lo que llevó a ventas a plazo. Este estilo de venta facilitó, sin embargo, la concentración de la propiedad en grandes grupos financieros altamente endeudados, un factor que contribuyó a la crisis financiera de principios de los años 80. En este periodo también se reformaron los sectores sociales, destacando la privatización del sistema de pensiones con las administradoras de fondos de pensiones, las AFP. La segunda etapa, del 84 al 89, fue la de la privatización clásica de grandes empresas. Los objetivos cambiaron. Se buscaba aumentar la eficiencia y, crucialmente, fomentar la difusión de la propiedad para evitar la concentración. Los activos que habían vuelto al Estado por la crisis se vendieron nuevamente. Para reprivatizar los grandes bancos se usó el mecanismo de capitalismo popular, ofreciendo beneficios a pequeños accionistas. En la fase clásica se privatizaron grandes empresas de servicios públicos, electricidad, telecomunicaciones. Se usaron fórmulas como el capitalismo laboral para incentivar a los trabajadores a comprar acciones y se dio participación a los fondos de pensiones. Previo a estas ventas se establecieron los marcos regulatorios para los monopolios naturales. La tercera etapa, desde el 90, se caracterizó por un estancamiento inicial en las privatizaciones tradicionales, aunque se reactivó hacia la segunda mitad de los 90 con la privatización de las sanitarias. El gran cambio de esta etapa fue el surgimiento de las concesiones de obras de infraestructura, como carreteras y aeropuertos, mecanismos inexistentes antes de 1990. Los resultados de las privatizaciones en Chile muestran que la empresa privada es generalmente más eficiente que la pública, siempre que exista un marco regulador adecuado.
La evidencia mostró que la privatización aumentó la inversión y la productividad de las empresas. Además, el desarrollo del nuevo sistema de pensiones y las formas novedosas de traspaso dinamizaron el mercado de capitales, al punto que los activos de las administradoras de fondos de pensiones a fines de los 90 representaban más del 40% del PIB. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de defectos. Primero, hubo una falta de transparencia en algunas transferencias, ya que personas a cargo de la privatización terminaron siendo compradores. Segundo, se cometió una secuencia errónea, pues la mayoría de las ventas se hicieron antes de que se definieran con claridad las reglas de juego y el marco regulatorio estuviera instalado. Por ejemplo, la venta a plazo con financiamiento estatal fue descrita como desastrosa. Tercero, la regulación fue imperfecta, pues no se maximizó la competencia en todos los casos, como al no desmembrar algunas empresas para fomentar la rivalidad. El proceso, aunque profundo, quedó inconcluso. A 1998 el Estado seguía controlando activos muy importantes, siendo el caso más notorio la Corporación Nacional del Cobre de Chile. La conclusión es que solo una parte de los activos de las empresas públicas fue realmente privatizada desde 1974, lo que sugería una falta de voluntad política para seguir avanzando en esa dirección durante la década de los 90. El proceso de reformas en Chile no solo se trató de privatizar empresas, sino de cambiar completamente el cómo y por qué se regula la economía. El nuevo enfoque regulatorio se inserta en un contexto donde el Estado ya no es el productor principal, sino el regulador de las distorsiones económicas y el generador de igualdad de oportunidades. Este proceso se desarrolló en tres fases. La primera fase, del 74 al 80, buscó revertir la tendencia intervencionista y dar una señal clara de que el cambio era irreversible. Un factor clave fue la reducción de los aranceles y la introducción del impuesto al valor agregado, el IVA, lo que confirió credibilidad al sistema al dificultar las excepciones por presión de grupos específicos. La segunda fase, comienzos de los 80, estuvo marcada por reformas legales en sectores considerados históricamente monopolios naturales, como las telecomunicaciones y la electricidad. Finalmente, la tercera fase, desde mediados de los años 80, se caracterizó por la privatización efectiva de estas empresas. El diseño regulatorio chileno se conoce por adoptar una opción no estructural. En lugar de preocuparse por la concentración de mercado o por quién posee la empresa, se prioriza la evaluación del desempeño industrial, es decir, que también se provee el servicio. Los elementos fundamentales de este nuevo diseño fueron: primero, la legislación antimonopolios tenía jurisdicción sobre todos los sectores, incluso sobre aquellos regulados específicamente por ser monopolios. Segundo, se priorizó la libre entrada al mercado, buscando aumentar la competencia, incluso si eso significaba la duplicación de inversiones. Esta filosofía buscaba que los beneficios de la competencia superaran los costos de esa duplicación. Tercero, la no regulación es el principio. Es la Comisión Resolutiva Antimonopolios, un organismo autónomo, la encargada de determinar si una industria es monopólica y por lo tanto requiere que sus precios sean controlados, como ocurre con la electricidad o el agua potable. La aplicación de estas políticas en sectores como las telecomunicaciones se considera un éxito. La legislación privilegia la competencia al establecer que las concesiones deben otorgarse a todo aquel que las solicite y en forma gratuita. Además, se exige la no discriminación en el acceso a redes para evitar que los dueños de la infraestructura esencial favorezcan a sus propias empresas. Los indicadores de desempeño han sido muy buenos en términos de inversión y crecimiento, a pesar de los altos niveles de concentración. En este enfoque, el problema del monopolio no es de cuánta participación tiene una empresa, sino de si está produciendo lo suficiente para el país. En la industria eléctrica, la normativa promueve la competencia en la generación y regula la transmisión y distribución. Los precios para los clientes regulados se basan en el costo marginal de largo plazo, enfatizando la importancia de la competencia. El consumo creció a tasas del 8% anual y los precios cayeron en 50% en 10 años, demostrando la eficacia del sistema. El autor, Ricardo Paredes, concluye que la regulación chilena ha permitido disfrutar de mayor disponibilidad de servicios, más variados y a menores precios.
Sin embargo, quedan desafíos pendientes, como la necesidad de mejorar la operación y los recursos de las agencias reguladoras del Estado para evitar arbitrariedades. Junto con el cambio regulatorio, Chile necesitaba abordar su déficit significativo de infraestructura de transporte a principios de los años 90. Para superar la escasez de recursos financieros estatales, el gobierno impulsó una iniciativa legal que permitía al Estado otorgar en concesión prácticamente cualquier obra pública. El programa utilizaba contratos de construcción, operación y transferencia. Una empresa privada construye y financia el proyecto, cobra por el uso del servicio y transfiere la infraestructura al Estado al finalizar el plazo, generalmente entre 10 y 30 años. A fines de 1998 se habían otorgado 21 concesiones, principalmente en carreteras y aeropuertos. El programa de concesiones busca, en esencia, regular el poder monopólico mediante la licitación periódica de concesiones temporales. Este esquema presenta varias ventajas. Primero, los proyectos son seleccionados con un criterio de mercado, lo que ayuda a destacar proyectos socialmente inviables, ya que el ingreso del concesionario depende de la demanda real. Segundo, asegura que los beneficiarios del proyecto sean quienes paguen por él. Tercero, aprovecha la eficiencia del sector privado en la construcción, operación y mantenimiento. La legislación es flexible, permitiendo licitaciones abiertas donde la variable de oferta puede ser, entre otras cosas, las tarifas o el mínimo valor presente del ingreso. Este es un mecanismo de licitación donde el ganador es quien solicita el menor ingreso total descontado, garantizando que el excedente se transfiere a los usuarios o al Estado. Sin embargo, uno de los principales desafíos ha sido el manejo de los riesgos y las garantías que las empresas exigen. La principal limitación del programa de carreteras ha sido el uso de garantías de ingreso mínimo, el GIM, que aseguran a la empresa concesionaria ingresos mínimos. Esto es preocupante porque las garantías excesivas socavan la función del sistema de filtrar los proyectos débiles. El caso de los puertos también es relevante. El programa se extiende para conceder cada puerto a un operador único. Esto busca optimizar procedimientos e invertir en equipo, con la mira de que Chile desarrolle megapuertos que puedan competir a nivel sudamericano. Eduardo Engel, Ronald Fisher y Alexander Galetovic señalan que la legislación ha sido eficaz para asegurar los derechos de propiedad de los concesionarios, una condición indispensable para el éxito. Ahora hablemos de la tensión entre desarrollo y cuidado del entorno. La gestión ambiental pública chilena es un híbrido de dos concepciones distintas. Su análisis revela que la institucionalidad resultante no ha resuelto el problema de fondo, la tensión entre el derecho de propiedad y la protección ambiental. Desde una perspectiva económica, los problemas ambientales son externalidades negativas que surgen cuando el derecho de propiedad falla o está ausente. El marco ideal de gestión ambiental debería, primero, definir políticamente la calidad ambiental deseada y, segundo, privilegiar los instrumentos económicos, como los derechos transables de emisión, para corregir las externalidades. Sin embargo, el diseño legal chileno se basa fundamentalmente en commands and controls, o comandos y controles, que buscan limitar el uso de bienes ambientales mediante regulaciones y fiscalización. Los autores Gabriel del Fabero y Richard Katz señalan que esta filosofía hace que Chile incurra en los mismos errores de los países más desarrollados, obteniendo paupérrimos logros ambientales a pesar de las inversiones. La Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente del 94 es el primer cuerpo legal coherente en la materia. Sus principales instrumentos son, primero, el sistema de evaluación de impacto ambiental, la innovación que más ha incidido en el país. Su función es armonizar las garantías constitucionales entre conservación y desarrollo económico. Opera como una ventanilla única ambiental, dando eficiencia a la obtención de permisos. Si bien este ha logrado cambiar la forma en que se conciben los proyectos al incorporar la variable ambiental, no proporciona alineamientos sustantivos para resolver la dicotomía entre protección y desarrollo. Se critica que los proyectos deban recurrir a referencias externas, como las normas de la Confederación Suiza, si sus impactos ambientales son significativos. Segundo, las normas de calidad ambiental y las normas de emisión indispensables para definir las metas de protección. La ley exige análisis técnicos y económicos, pero se critica que los resultados de los análisis económicos han sido ignorados en la fijación de los estándares,
desvirtuando la finalidad de lograr un óptimo social. Además, predomina la fijación de normas de emisión sin una referencia clara a los objetivos de calidad ambiental predefinidos, lo que es considerado un error fundamental. El único uso significativo de un instrumento económico es un decreto supremo de 1992 para controlar las emisiones de material particulado en la región metropolitana, que introdujo los derechos de emisión transables por primera vez. Este decreto generó importantes incentivos y aceleró el ingreso del gas natural. Sin embargo, la gestión ambiental chilena no ha continuado utilizando masivamente los instrumentos de mercado. La agenda pendiente es clara: utilizar las fuerzas de mercado y mejorar la institucionalidad para que la gestión ambiental se base en instrumentos económicos, relativizando la hegemonía del enfoque de comandos y controles, una tarea que se ve obstaculizada por la persistente desconfianza de la autoridad administrativa hacia los instrumentos de mercado. La apertura comercial de Chile a partir del 73 es considerada una de las reformas más importantes del periodo, revirtiendo casi medio siglo de altas murallas proteccionistas. Hasta entonces predominaba una estrategia de sustitución de importaciones, donde los aranceles aduaneros promedio alcanzaban más del 100%, con una enorme dispersión, además de numerosas barreras no arancelarias. El proteccionismo generaba distorsiones, penalizaba a sectores eficientes y estancaba la diversificación de exportaciones. La nueva estrategia buscó, primero, abrir la economía para aprovechar mejor las ventajas comparativas. Segundo, estimular nuevas exportaciones. Tercero, someter a todos los sectores a la competencia externa. La reforma se desarrolló en 4 fases. La primera fase, del 74 al 81, fue de reforma profunda. Se eliminaron las barreras no arancelarias y los aranceles se redujeron por etapas, culminando en una tasa uniforme del 10% en el 79. Esta reforma fue coherente con otras liberalizaciones económicas. La segunda, como ya mencionábamos, era del 82 al 84, estuvo marcada por la crisis económica que causó una reversión parcial con el incremento del arancel uniforme hasta el 35%. En la tercera fase, del 85 al 90, se retomó entonces la senda de la apertura, reduciendo el arancel a 15%. No obstante, se introdujeron mecanismos como las bandas de precios para proteger a la agricultura tradicional. La cuarta fase, a partir del 90, fue de apertura profunda y bilateralismo. Primero continuaron las reducciones unilaterales del arancel uniforme hasta el 11% en el 91 y con una ley del 98 se aprobó una rebaja gradual para alcanzar el 6% en el año 2003. Segundo, a partir del 92 se adoptó una estrategia bilateral a través de acuerdos de complementación económica y tratados de libre comercio. Esta estrategia, impulsada por los gobiernos democráticos, buscaba ampliar mercados y promover la exportación de bienes manufacturados. El impacto de la reforma fue positivo, aunque los efectos negativos, como la contracción manufacturera y el desempleo, fueron inmediatos, mientras que los positivos fueron rezagados. Las exportaciones de bienes crecieron a una tasa promedio anual del 9,1% entre el 73 y el 98, y hubo una importante diversificación, pasando de menos de 1.000 a más de 3.700 productos exportados a cerca de 166 países. El economista Dominic Hachette plantea una crítica a la estrategia bilateral adoptada, pues esta genera distorsiones e incentivos perversos contra las reducciones arancelarias unilaterales, ya que los exportadores no quieren perder los beneficios de las preferencias otorgadas por los socios. Además, la inestabilidad macroeconómica y la proclividad proteccionista de algunos socios obligan a Chile a invertir muchos recursos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos. La complejidad de las reglas de origen es otro problema serio. Hachette recomienda priorizar el multilateralismo y que las futuras negociaciones se enfoquen en las múltiples facetas no arancelarias como servicios, inversiones, propiedad intelectual, para que las exportaciones sigan siendo el principal motor de crecimiento. Esto requiere también la reorganización profunda del agro tradicional para evitar la protección indirecta mediante subsidios poco transparentes como las bandas de precios. Ahora tratemos el tema de la revolución del mercado de capitales y la crisis. La política de desarrollo del mercado financiero, iniciada a mediados de los años 70, buscó reducir la marcada intervención estatal que existía, especialmente después de que en el 71 el gobierno de Salvador Allende estatizara la totalidad de la banca privada. En un contexto de inflación desbordada, el crédito se canalizaba hacia las empresas del área social,
con tasas de interés nominales muy bajas. El proceso de liberalización impulsado a partir del 74 tuvo dos medidas iniciales clave. Primero, la liberalización de las tasas de interés, permitiendo al mercado su asignación y la indexación o reajustabilidad de los instrumentos de mediano y largo plazo. Segundo, el abandono del control administrativo del crédito y la reducción de los encajes. La primera década de liberalización, sin embargo, se caracterizó por una marcada inestabilidad. Los resultados fueron altas tasas de interés reales, un rápido crecimiento del crédito y quiebras sucesivas de entidades financieras. Andrés Reinstein y Francisco Rosende señalan que el fracaso inicial se debió a que la autoridad no logró establecer una distancia óptima del mercado. La alta tasa de interés real se vinculó al riesgo moral sobre el seguro de depósitos. Una garantía estatal implícita sobre los depósitos concentró la competencia bancaria en la variable retorno en lugar de riesgo, promoviendo un aumento significativo en el riesgo de la cartera y la concentración de este. La crisis financiera del 82 y el 83, precipitada por factores externos, condujo a la insolvencia de numerosas instituciones y culminó con la intervención de los dos bancos privados más grandes del país. Paradójicamente, más del 50% de las colocaciones totales quedó en manos del Estado. El costo de saneamiento de la banca fue altísimo, con estimaciones de las pérdidas del Banco Central por la compra de cartera y liquidación ascendiendo a cerca del 12,9% del PIB. La respuesta institucional a esta crisis fue la reforma de la Ley de Bancos del 86. Esta legislación buscó combinar la expansión del ámbito de acción de los bancos con una supervisión más eficiente. Las medidas clave influyeron, primero, se limitaron las garantías estatales sobre los depósitos, buscando promover la supervisión privada y reducir el riesgo moral. Segundo, se aumentó la transparencia y supervisión, exigiendo más información y la participación de evaluadores privados. Tercero, se autorizó a los bancos a abrir diversas filiales, corredoras de bolsa, leasing, fondos mutuos, bajo el concepto de capital segregado y estricta separación jurídica. En los años 90 el sistema financiero recuperó una posición sana, la competencia aumentó y Chile alcanzó un nivel de profundidad financiera superior al de otros países latinoamericanos. La agenda pendiente incluye una mayor integración internacional del mercado de capitales. Cuanto al proceso de consolidación macroeconómica, culminó con la génesis y la implementación de la autonomía del Banco Central de Chile, establecida formalmente en el 89. La idea fue pionera en las economías en desarrollo y se gestó sobre la base del ordenamiento de las finanzas públicas que comenzó en el 75, cuando se prohibió al Banco Central financiar al sector público y privado, eliminando una fuente histórica de inflación. El objetivo del Banco Central Autónomo se definió con precisión: velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. La fórmula adoptada buscó aislar la política monetaria del proceso político, evitando el financiamiento monetario de déficits. El Consejo del Banco Central, compuesto por 5 miembros inamovibles designados por periodos de 10 años, no está sujeto a instrucciones de ningún poder del Estado. Desde el 90, el Banco Central se comprometió inequívocamente con la estabilidad, fijando metas de inflación sistemáticamente declinantes. Esta estrategia gradualista fue exitosa. Entre el 90 y el 97, la inflación anual bajó del 26% al 6,1%, mientras el PIB crecía cerca del 8% anual. La credibilidad del Banco Central Autónomo fue un factor crucial para reducir las expectativas inflacionarias. El segundo objetivo de la institución, la estabilidad de los pagos externos, se vinculó a la administración del tipo de cambio real. Para evitar el excesivo endeudamiento externo y la volatilidad de los capitales de corto plazo, el Banco Central hizo un uso activo de controles sobre el ingreso de capitales. Juan Andrés Fontaine critica la política cambiaria del Banco Central posterior a 1990, argumentando que la discrecionalidad en la gestión de la banda de flotación excedió el espíritu de la ley orgánica. La ley preveía la libertad cambiaria como el régimen normal, reservando las restricciones como recurso excepcional, mientras que la práctica del Banco Central transformó la libertad en la excepción. Un riesgo fundamental que compromete la autonomía del Banco Central es su severa descapitalización o déficit cuasi fiscal, la cual se debe a dos grandes fuentes de pérdida. Primero, las operaciones de rescate bancario del 82 y segundo,
la política de esterilización del influjo masivo de capitales en los 90, donde el Banco Central compró reservas internacionales de menor rendimiento con deuda doméstica de mayor costo. A 1998, el stock de deuda interna del Banco Central equivalía a más del 31% del PIB. El Banco Central de Chile ha sido un factor clave para la estabilidad, pero su descapitalización debe ser remediada por el fisco. Además, es necesario limitar legalmente la capacidad del Banco Central para incurrir en pérdidas tan voluminosas sin la aprobación del gobierno. La tarea de integrar completamente el mercado financiero y cambiario al mundo bajo un marco normativo liberal sigue pendiente. Ahora hablemos de la ingeniería de la seguridad social, el sistema de capitalización individual. La reforma a los programas de pensiones para el sector civil de la seguridad social, aprobada en el 80, fue revolucionaria, creando el conocido sistema de administradores de fondos de pensiones. Esta reforma fue fundamental, ya que el sistema anterior se encontraba en una crisis insostenible debido a la mala administración y la manipulación política de los recursos, con un déficit proyectado que alcanzaría hasta el 16,1% del Producto Interno Bruto para el año 2000. Además, las altas tasas de cotización, que llegaron a promediar el 61,9% del sueldo imponible, incentivaban la evasión. La solución fue radical. Se descartaron los ajustes paramétricos y se optó por un nuevo modelo basado en la libertad de los mercados. Rodrigo Acuña y Augusto Iglesias señalan que el diseño buscó proteger las cotizaciones previsionales del riesgo político y los ciclos económico-políticos. El sistema se caracteriza por la capitalización individual de las cotizaciones en cuentas propias, la administración privada por empresas competitivas y la libertad de elección para los trabajadores. El Estado se limitó a la regulación y fiscalización, garantizando una pensión mínima. Un mecanismo crucial para el traspaso de afiliados fue el bono de reconocimiento, un documento con garantía estatal que reconocía la deuda del antiguo sistema de reparto. La transición fue masiva y rápida, impulsada por la desconfianza en el sistema antiguo, el aumento del salario líquido para quienes se cambiaban y la seguridad que ofrecía el bono de reconocimiento. El Estado asumió el alto déficit previsional transitorio, que alcanzó un máximo del 8,16% del Producto Interno Bruto en el 82. Este costo se financió principalmente mediante ahorro público y endeudamiento del fisco con los fondos de pensiones. Aunque la reforma coincidió con otras grandes transformaciones, el sistema de capitalización tuvo una contribución positiva al ahorro y, crucialmente, impulsó fuertemente el desarrollo del mercado de capitales, haciéndolo más líquido y profundo. La rentabilidad real promedio anual de los fondos fue de un 11% entre el 81 y el 98, y la cobertura aumentó significativamente. Sin embargo, la agenda pendiente incluye modificar regulaciones que obligan a las administradoras de fondos de pensiones a buscar una escala de operación grande, lo que promueve la concentración y fomenta formas de competencia no óptimas. Las reformas laborales implementadas a partir del 73 fueron piezas fundamentales de la nueva estrategia de desarrollo, buscando la desregulación y flexibilización del mercado. Antes del 73, las leyes laborales operaban como un mecanismo para otorgar privilegios a grupos con poder, en detrimento de los trabajadores no organizados. La nueva orientación buscó que las mejoras en el bienestar se obtuvieran mediante aumentos de productividad, canalizando la redistribución del ingreso a través de la política social. Las reformas principales fueron, primero, la reforma previsional del 81, que fue clave para que el mercado laboral, al reducir drásticamente el componente impositivo de las cotizaciones, las tasas cayeron del rango del 15 al 25% en el sistema antiguo a un 10% obligatorio en el nuevo sistema de pensiones. Segundo, la legislación laboral posterior al 79 buscó limitar el poder de los sindicatos, consagrando la libertad de afiliación y circunscribiendo la negociación colectiva al ámbito de la empresa. Tercero, en materia de despido e indemnizaciones, se estableció el despido sin expresión de causa con indemnización limitada, buscando fortalecer la negociación. No obstante, las reformas del 90 incrementaron considerablemente los costos de despido. Cuarto, la cláusula de reajustabilidad obligatoria, indexación al índice de precios al consumidor, que había prevalecido en el mercado laboral, fue eliminada a mediados del 82, lo que otorgó mayor flexibilidad en el régimen salarial.
La evolución de los indicadores laborales fue en gran medida una consecuencia de la estrategia global de reformas. El empleo creció a una tasa promedio anual del 2,84% entre el 80 y 1997. Si bien la desocupación alcanzó un pico altísimo en la crisis del 82, disminuyó constantemente después de mediados de los 80. Fernando Coloma y Patricio Rojas observan una estrecha relación entre la productividad y los salarios en el largo plazo, con salarios reales creciendo significativamente en los años 90. La evidencia sugiere que la nueva legislación laboral hizo la demanda de trabajo más elástica a los costos salariales, lo que favorece la generación de empleos. El balance social de las reformas es mixto. Por un lado, la pobreza se redujo notablemente, del 44,6% en el 87 a cerca del 24% en el 96, principalmente gracias al alto crecimiento económico y al aumento del empleo. Por otro lado, la distribución del ingreso no mejoró, manteniéndose el índice de Gini en un promedio alto para la región. Coloma y Rojas concluyen que la flexibilización del mercado laboral fue un requisito fundamental y debe ser mantenida y profundizada para asegurar un mercado laboral dinámico que colabore con el bienestar de los trabajadores.